Muy buenas tardes, estimados hermanos en Cristo Jesús, querida familia y apreciables amigos que en esta tarde también tienen la oportunidad de poder conectarse con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares, de sus vidas y tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia del Señor los alcance. Quisiera que compartamos una canción con ustedes. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el
En verdad le damos toda la gloria al Señor por todas sus bondades, por sus misericordias y porque cada día que pasa es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y por eso estamos agradecidos. El día de hoy quisiera continuar con un estudio que empezamos el día de ayer, en donde el apóstol San Pablo escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica, una ciudad que algunos estiman que tenía como 100,000 personas, otros dicen que era más, que eran como 200,000 personas que habitaban en ese lugar. Era un lugar socioeconómicamente estable, tenía mucho movimiento, diríamos. El comercio era grande, era un lugar portuario donde había mucha comunicación entre el occidente y el oriente. Y como resultado, Pablo también tomó ventaja de eso, aunque la Biblia dice, de acuerdo a Lucas, que escribe en el libro de Hechos, dice que Pablo predicó por 3 fines de semana, o sea, días sábados, en las sinagogas judías, pero después vinieron los mismos judíos y lo atacaron y él se vio forzado a huir. ¿Cuánto tiempo duró él en Tesalónica? No podemos estar ciertos, pero obviamente si él pudo establecer su propio negocio ahí, nos atrevemos a decir que no fue cuestión de semanas, sino tal vez unos meses, porque como sabemos, una persona que es un comerciante no establece su comercio así de fácil, en pocos días, sino que toma tiempo. Pero el punto es este: mientras Pablo estaba ahí usando sus medios físicos, su medio natural, su habilidad de hacer tiendas de campaña, él usó eso como una oportunidad para predicar el evangelio y muchas personas empezaron a creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo procede diciendo en 1 Tesalonicenses 5, vamos a leer el día de hoy del 5 al 10, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Gloria al Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor el día de hoy para nosotros. La manera en que se muestra este modelo de iglesia es de que estas personas tuvieron una conversión muy fuerte. No fue una conversión, ¿cómo diríamos? Así de que más o menos, sino que las personas que vinieron a Cristo lo hicieron de tal manera, con una convicción tan firme, tan fuerte, que hicieron un impacto inmediatamente. Bueno, por supuesto era resultado de algo que había sucedido. Note que Pablo dice en el versículo 5, que dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Cuando Pablo está diciendo no solamente llegó a vosotros en palabras solamente,
Lo que está diciendo sencillamente es esto, no nada más hablaron muchas palabras complicadas o difíciles. A veces uno piensa que por su palabrerío o por la manera en que dice, de una manera retórica muy elocuente o menos elocuente, como sea, nuestro hablar, solo por hablar, no tiene nada de valor muchas veces. Pero Pablo está diciendo que cuando él abría sus labios para hablar la palabra del Señor, cuando él empezaba a enseñar la palabra del Señor, esas palabras que salían de su boca no eran solamente palabras vacías, palabras que no tenían valor, sino que dice que cuando él habló, las palabras que salían de él salían también en poder. Tenían poder en un lenguaje que en nuestro tiempo contemporáneo se usa mucho. Es lo que alguien diría es, esa palabra era una palabra bajo la unción. Una palabra que tenía unción quiere decir que no era solamente palabras que salen de nuestros labios, sino que una palabra que tenía un impacto en el corazón de los oyentes, en las mentes de las personas. Y Pablo eso es lo que está diciendo. Él dice, no, nuestra palabra, nosotros no nada más dijimos palabras, sino también fue en el poder, en poder. ¿Qué tipo de poder? Bueno, ese tipo de poder que solamente viene a través del Espíritu Santo. Muy obvio. Cuando nosotros hablamos de una manera persuasiva, con palabras humanas solamente, obviamente la gente va a escuchar, pero no va a tener mucho fruto. Pero Pablo nos enseña aquí que cuando nosotros hablamos bajo la unción del poder del Espíritu Santo, tiene que haber un efecto en los oyentes, ¿verdad? Por esa razón la Biblia dice que ¿cómo va la gente a creer si no ha oído? Y aquí hay algo muy hermoso. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no es el que lo dice, sino la fuente de donde viene. Es a través del Espíritu de Dios. Y cuando estamos hablando de acuerdo a la voluntad y en acuerdo a Dios, ese poder es manifestado en las palabras que decimos y producen un cambio en la vida de los oyentes. Pablo dice, nosotros hablamos en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En otras palabras, ellos no nada más predicaban palabras, pero eran ministros que hablaban en el poder del Espíritu Santo y con certeza, con seguridad. No estaban inseguros de lo que estaban hablando. Si decían que para Dios no hay nada imposible, lo creían, que para Dios no hay nada imposible. Porque a veces nosotros podemos hablar ciertas cosas y nosotros mismos no creerlas. Pero Pablo dice aquí, nosotros cuando hablábamos lo hicimos con certidumbre, con certeza de que eso era lo que estábamos hablando a través del Espíritu del Señor. Y no solamente eso. En el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y eso aquí nos enseña algo también muy importante, que Pablo no solamente habló la palabra, enseñó la palabra, sino, número 2, lo hizo bajo la unción, la dirección del Espíritu de Dios. Pero número 3, él vivió esa palabra con su propio ejemplo. Ellos vivían, como dicen algunos, lo que predicaban. Ellos mostraban lo que hablaban. Eran ministros que vivían lo que predicaban. Qué gran ejemplo que nos deja Pablo aquí a nosotros de cómo debiéramos de ministrar a otras personas. Si nosotros queremos que haya cambio, no tiene que ser con una mentalidad basada en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia creencia, sino debemos de permitir que sea el Espíritu de Dios el que ministre en nuestras vidas. Y ese Espíritu es el que va a hacer el cambio en las personas.
Y ahí podemos evitarnos la frustración nosotros también, porque a veces nosotros quisiéramos que la gente cambie, que la gente haga esto o lo otro. Bueno, la verdad es esta, las personas nunca podrán hacer nada a menos que Dios mismo esté haciendo la obra en sus vidas. Y por eso no tenemos que preocuparnos. El trabajo de un ministro, de un predicador, es sencillamente permitir que el Espíritu hable a través de su vida, enseñar la palabra, vivirla, demostrarla y permitir que Él haga la obra. Porque eso es lo que leemos. Dice que los tesalonicenses recibieron la palabra del Evangelio. Dice, y ustedes recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire, aquí hay otra lección que Pablo nos enseña a nosotros con respecto a los oyentes. Dice que ellos recibieron la palabra, o sea, ellos escucharon el Evangelio, lo recibieron, lo tomaron, no obstante la oposición que ellos estaban teniendo y la persecución. Aparentemente, como usted sabe, la ciudad de Tesalónica, una de las características cuando hay mucha gente, y especialmente cuando hay diversidad de pensamientos, cuando hay diversidad de origen étnico, ¿verdad? Es probable que muchos van a traer sus propias creencias, van a tratar de poner sus propias creencias sobre otros. Y Tesalónica era una ciudad que se distinguía por eso. Era una ciudad que tenía mucha diversidad, no era una ciudad que solamente tenía cierta raza o cierto grupo étnico, sino que era una ciudad como típica de una ciudad portuaria, donde había mucha gente de diferentes trasfondos culturales. Y como resultado había mucha idolatría, como vamos a leer más adelante. Y sin embargo, entre toda esa idolatría, la gracia de Dios se manifiesta y las personas que creyeron estaban expuestas que al creer en el Señor Jesucristo, ellos tenían que abandonar la idolatría, iban a ser expuestos a la oposición. Y no solamente la oposición, sino también a ser perseguidos. Estos hermanos de Macedonia recibieron la palabra, aunque estaban siendo perseguidos. Muchas veces uno, para evitar problemas, dice, bueno, mejor me voy, me aparto, no hago nada y todos están tranquilos. Sin embargo, ellos recibieron la palabra en medio de las circunstancias. Eso me enseña a mí, el día de hoy, que no obstante todo este asunto de confusión que existe en el día de hoy, cuando escuchamos las noticias, las diferentes opiniones, los diferentes puntos de vista filosóficos del mundo, nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios, recibirla, no obstante la oposición o cualquier tipo de persecución que pueda provenir. Y note, cuando uno recibe la palabra con todo su corazón de una manera efectiva, ocurre algo en nuestras vidas. El apóstol San Pablo dice en el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Verdad? Y el verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Mire, cuando la persona permite que el Espíritu de Dios hable a su corazón y es cambiada, es transformada, no necesita más nada que mostrar, dar a conocer lo que Dios ha hecho por sus vidas. Los hermanos de Macedonia llegaron a ser ejemplos a otros creyentes. Note, en otras palabras, ellos estaban hablando de una manera sólida con respecto a su fe en el Señor. No había duda en lo que ellos habían creído. No había inestabilidad, sino que ellos eran consistentes. Ellos habían creído que Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y como resultado, ellos mismos empezaron a proclamarlo a otras personas.
Yo diría que en este tiempo donde muchas personas están confinadas a sus casas, en sus casas o están por mucho tiempo ya dejaron de asistir a la iglesia, yo creo que es una oportunidad que Dios también estaba dándonos a todos nosotros para empezar a hablar acerca de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que muchas veces nosotros solamente somos oidores, lo guardamos y nos lo mantenemos para nosotros. Sin embargo, aquí el efecto era que los tesalonicenses recibieron esa palabra, lo creyeron, lo aceptaron, pero lo empezaron a proclamar a otras personas. Su testimonio llegó a ser evidente, no solamente en ese lugar, sino que empezó a ser evidente en otras regiones, en otros lugares, ¿verdad? Y eso es muy importante cuando nosotros permitimos que lo que Dios ha hecho con nosotros sea proclamado a otras personas que no han oído el Evangelio. Última cosa que quiero mencionar el día de hoy es que dice que ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Mire, parte del testimonio que estos hermanos macedonios daban a otras personas es que ellos ya no servían a ídolos, que ellos ya habían dejado de servir a los ídolos que ellos creían. Todas esas creencias que habían ahí, ellos lo habían rechazado totalmente. Ahora ellos vivían sirviendo al Dios vivo. ¡Qué hermoso! ¿verdad? Nosotros estamos rodeados de muchos ídolos. A veces pensamos que ídolos significan solamente figuras o imágenes que están en nuestro medio. No, a veces podemos tener otro tipo de ídolos que están bien arraigados en nuestras vidas. Pero Pablo dice de los macedonios, cuando ustedes creyeron de tal manera que abandonaron sus ídolos, dejaron de servir a sus ídolos y empezaron a servir al Dios vivo. Y no solamente eso, no solamente se ocuparon en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, pero también dice que ellos volvieron su vista a su esperanza, a la esperanza bienaventurada del creyente, que es la venida de nuestro Señor. Mire, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Eso es lo que llamamos esperanza. Los tesalonicenses estaban ocupados sirviendo al Señor, pero al mismo tiempo tenían una expectativa. Esa expectativa era, Cristo viene y tenemos que estar listos. Eso siempre estaba establecido en sus mentes, aunque más adelante vamos a descubrir que pueden haber conflictos con respecto a esto. Pero Pablo dice, ustedes pusieron su enfoque en esperar el retorno de Cristo Jesús. Y número 3, con respecto a eso de volverse a los ídolos, dice, y así librarnos de la ira venidera. La ira de Dios está por venir, hermanos, de una manera grande sobre la tierra. A veces pensamos que la epidemia, para muchos, ciertas epidemias han sido señales de la ira de Dios, pero esto no es comparable realmente a lo que viene. Si algunos dicen que lo mejor está por venir, también la Biblia dice que lo peor está por venir sobre este mundo que rechaza la palabra de Dios. Sin embargo, dice, lo opuesto ocurre a los que aceptan la palabra de Dios. Ellos escapan de la ira de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos la opción. Tener que enfrentar la ira de Dios o escapar de la ira de Dios. Es un asunto de decisión. No es asunto de argumento, sino asunto de decisión. Pero Pablo es bien claro al decirlo. Los hermanos de Tesalónica habían demostrado su fe en Cristo de una manera práctica, de esa manera. No solamente recibieron la palabra, la pusieron en práctica, empezaron a servir al Dios vivo, teniendo una expectativa en cuanto a la venida de Cristo y
De esa manera estaban escapando de la ira de Dios. ¿Qué enseñanza importante nos da la palabra del día de hoy? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que los guarde, y seguimos orando por las necesidades que hay en nuestro medio. Hay personas que están siendo afectadas todavía, y como los tesalonicenses, que dice que recibieron la palabra no obstante la oposición y persecución, oramos al Señor que no obstante los problemas que están viniendo sobre alguien, oramos al Señor que su fe pueda ser fuerte, se pueda ser demostrada, de que su fe en el Señor está firme para la gloria de su nombre. Recordando una vez más lo que dijo Pablo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Eso es. No obstante la oposición, no obstante la persecución, no obstante las circunstancias, nosotros tenemos que levantar el nombre del Señor, porque Él es fiel. Él es fiel, su gracia es suficiente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es algo de agradecer. Seguimos orando por las personas afectadas, seguimos orando por protección, seguimos orando por liberación, seguimos orando para que el nombre del Señor siga siendo proclamado, aún en medio de estas circunstancias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, por el ánimo que nosotros recibimos al escuchar cómo un grupo de hermanos pudieron recibir esa palabra que estaba ungida por el poder del Espíritu Santo. Era una palabra que hizo un cambio, una transformación en la vida de los hermanos, que fue manifiesta no solamente entre ellos, sino fue manifiesta para otras personas que necesitaban escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. Oramos, Señor, que en verdad no seamos intimidados por las circunstancias, sino que usemos las circunstancias como un medio para que tu nombre sea manifestado a través de aquellos que te necesitan. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.